Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial. Hoy le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en nuestro tiempo de oración. Oración de las 6 de la mañana. Damos gracias por todo lo que Dios está haciendo. Así que este es el momento de buscar de Dios. Este es el momento de nosotros decirle al Señor gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por la forma como se está moviendo a nuestro favor. Así que ahí donde tú estás, dale gracias al Señor. Dile al Señor gracias. Agradécele por este día. Hay muchas personas que no han podido ver este día. Así que agradécele al Señor. Dale gracias. Dile al Señor gracias, Padre. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias por los procesos. Aprende a dar acción de gracia. La acción de gracia va a hacer todas las cosas más fácil. Cuando aprendamos a darle gracia al Señor, todo va a ser más fácil. El Dios eterno, el Dios todopoderoso se va a glorificar de una manera poderosa. Así que este es el momento de decirle al Señor gracias. Gracias. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hoy nosotros vamos a hablar de bendiciones generacionales. Y quiero que usted pueda buscar papel, lápiz. Una vez hayamos terminado, le vamos a mandar el material. Yo quiero que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu ministerio. Yo quiero que Dios te ayude a crecer espiritualmente, Dios mío. Yo quiero que Dios te ayude a crecer espiritualmente. Que el Eterno, el Todopoderoso, se glorifique de manera especial y manifieste su gloria en ti de una manera extraordinaria. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres el único que todo lo puede. Para usted no hay nada imposible. Aleluya. No hay nada imposible para el Eterno, para el Todopoderoso. Es por eso que estamos aquí intercediendo. Es por eso que estamos aquí creyéndole a Dios. Es por eso que estamos aquí gimiendo delante de la presencia de Dios. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de rompimiento. Hoy es un día de manifestación. Hoy es un día donde Dios lo va a hacer. Hoy es un día donde Dios se va a glorificar de manera especial. Hay puertas que se van a abrir. Hay situaciones que van a terminar. Hay dimensiones de gloria que se van a conectar contigo. Hoy es el día que el Señor ha diseñado para bendecir tu casa, para bendecir tu familia de una manera poderosa. Así que adora a Dios, glorifica a Dios, bendice a Dios de una manera poderosa. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Padre, gracias porque eres el único que todo lo puede. Y sobre usted depositamos toda carga, deposito toda carga delante de Dios. Deposito toda carga delante de mi Creador. Deposito toda carga delante del Todopoderoso ahora en el nombre de Jesús. Nos despojamos. La Biblia dice despojado del viejo hombre. Señor, aquellas cosas que nos llevan cautivos. Aquellas cosas que nos quieren conectar con el viejo hombre, Padre, en el nombre de Jesús, las depositamos delante de ti, Señor. Las depositamos delante de ti, Eterno. Las depositamos delante de ti, Todopoderoso eres, Señor. Eres el único que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Eres el único que todo lo puede. Así que ahí donde tú estás, adora a tu Dios. Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios. Adora a tu Dios, adora a tu Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Comparte la transmisión, hermano. Comparte la transmisión con alguien. Hazle saber a alguien que ya estamos en vivo. Gloria a Dios. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por la forma como te mueves a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Así que ahí donde tú estás, dile al Señor gracias. Dile al Señor gracias. Ahí donde tú estás, dile: Señor, te doy gracias. Adora a Dios, adora a Dios. Ahí donde tú estás, adora a Dios, adora al Eterno, adora al Todopoderoso. El Señor va a seguir glorificándose de manera especial. El Señor va a seguir glorificándose. Clarisa Peralta, el Señor va a seguir glorificándose. Ahí está la gloria de Dios, Clarisa. Ahí está la gloria de Dios, Clarisa. El Señor va delante de ti. Créele a Dios. Créele a Dios, Clarisa. Créele a Dios, que Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Dios tiene propósito contigo, Clarisa. Dios tiene propósito contigo, y cuando Dios tiene propósito, Dios lo cumple. Clarisa, este es el momento de creerle a Dios. Es el momento de creerle a Dios. Hermanos, ahí está la gloria de Dios. Hay personas que Dios lo está inquietando para que se levanten ahora. Ellos no se levantan a orar, hermanos, y están bajo ataque, están bajo proceso, están siendo atacados con enfermedades, están siendo atacados con dolores, están siendo atacados con depresiones. Ahora, en el nombre de Jesús, yo oro para que esas personas se levanten. Yo oro para que el Espíritu Santo lo inquiete y ellos puedan conectarse con nosotros, y de esta manera Dios lo ayude, y de esta manera Dios le dé la victoria. Gloria a Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria del Eterno. Yo quiero que Dios bendiga tu casa, tu vida. La disciplina de oración es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Cualquiera se puede levantar un día a orar. Cualquiera puede levantarse en medio de la crisis un día y diga: yo voy a orar. Incluso pueda hasta amanecer orando. Cualquiera puede ayunar un día, decir: yo voy a ayunar. Pero no todo el mundo tiene disciplina de oración. La disciplina de oración es diferente. La disciplina de oración, aunque el cuerpo no quiera, usted se levanta. Cuando hay disciplina de oración, aunque haya batalla, usted está ahí de pie diciéndole al Señor gracias. Escuche esto, diciéndole al Señor gracias. Gracias por lo que usted está haciendo. Gracias por la forma como se está moviendo. El Señor lo va a hacer. El Señor se va a glorificar. Créale a Dios. Créale a Dios, porque Dios se va a glorificar. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Yo adoro a Dios y le doy gracias por aquellas personas que tienen esa disciplina espiritual. Escuche esto. Las personas que tienen disciplina espiritual, en cualquier momento su situación puede cambiar. En cualquier momento Dios puede traer un viento de gloria a su favor. Eso es las personas que tienen disciplina espiritual. Por eso que nosotros oramos para que usted se llene del Espíritu. Para que usted se llene del Espíritu. La llenura del Espíritu tiene 3 dimensiones poderosísimas. La primera dimensión, escucha esto. La primera dimensión es el sello. El sello te va a dar autoridad. La segunda dimensión es la llenura. Y la tercera dimensión es andar en el poder del Espíritu. Por eso que nosotros hablamos del Espíritu Santo. Hablamos para que usted se conecte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar fortaleza. El Espíritu Santo le va a ayudar en sus problemas. El Espíritu Santo no les va a acusar, no les va a abandonar, no les va a traicionar. El Espíritu Santo va a estar ahí. Cuando todos se vayan, el Espíritu Santo va a estar ahí. Cuando te dejen sola, el Espíritu Santo va a estar ahí. Cuando te digan que tú no puedes, el Espíritu Santo va a estar ahí. Cuando te digan que tú no eres capaz, el Espíritu Santo va a estar ahí. Cuando te digan que tú no vas a llegar, el Espíritu Santo va a estar ahí. Cuando envíen espíritu depresivo, el Espíritu Santo va a estar ahí. Cuando envíen espíritu de enfermedad, el Espíritu Santo va a estar ahí. Porque tú estás buscando de Dios. Dios te va a dar una cobertura que sobrepasa todo entendimiento, una cobertura que va a detener ataques. Las coberturas espirituales son para personas que buscan a Dios día tras día. La Biblia habla de Job y la gente conoce a Job, pero cuando tú empiezas a leer sobre Job, la Biblia dice que Job hacía holocausto día tras día. La palabra holocausto viene del término griego hebreo olán,
que significa lo que va encima. Escucha esto, lo que va encima. El holocausto se hacía como una entrega total a Dios, que era lo que Job hacía diariamente, se entregaba a Dios. ¿Qué era lo que Job hacía diariamente? Dice que uno de los amigos le dijo: tú que fortalecías las rodillas débiles, tú que ayudaba al que decaía, con tus palabras, escucha esto, con tu palabra enderezabas al que se extraviaba. Entonces ahí le dijo: y ahora que el mal ha llegado sobre ti, te desalienta. Me gusta mucho cómo este supuesto amigo de Job describe el diario vivir de Job. Job era una persona que vivía buscando a las personas desalentadas. Job era una persona que enseñaba sobre la ley de Dios. Job era una persona que al que trompezaba, al descarriado, a aquel que ya no quería buscar a Dios, ahí estaba Job enseñando. Esa era la vida de Job, una vida de consagración. Por lo tanto, cuando el enemigo vino a atacar a Job, no pudo penetrar. El enemigo atacó 3 áreas de Job, pero no pudo penetrar, no pudo llegar, no pudo conectarse. Y oye esto. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Quien habla del cerco de Job es el enemigo. Porque quien se encontró con el cerco es el enemigo. Él le dice a Dios: no le ha acercado a él, a su casa y todo lo que tiene. Esas son 3 áreas fundamentales por donde el enemigo va a ir a atacarte. Primero, te va a atacar de manera directa. Él va a ir a atacarte. ¿Cómo te va a atacar? Desacreditándote. ¿Cómo te va a atacar? Con las personas que te rodean. ¿Cómo te va a atacar? Con los familiares tuyos que tienen demonios, que son personas que no son cristianos. Él te va a atacar. Él va primero a tratar de desacreditarte. Es la forma de él hacerlo. Pero cuando tú tienes un cerco, él no va a poder llegarte. Él no va a poder. Escucha esto. Él no dice: yo no fui donde Job. A mí me gusta porque cuando Dios le habla al enemigo de Job, él conoce a Job. Porque el enemigo conoce a todo el que busca a Dios día tras día, a todo el que tiene disciplina espiritual. El enemigo conoce a la gente que tiene disciplina espiritual, porque el que tiene disciplina espiritual adquiere autoridad. A veces tú no eres conocido en la iglesia, a veces tú no eres conocido en campañas multitudinarias, pero eres una persona conocida en el terreno espiritual. A veces, mire hermano, a veces hay personas haciendo campaña grandísima y el enemigo no le presta atención. El enemigo le presta atención a 2 o 3 personas que han decidido buscar el rostro de Dios, a 2 o 3 personas que han decidido sepultar el viejo hombre, a 2 o 3 personas que han decidido creerle a Dios, a 2 o 3 personas que están enfocadas en mover la gloria de Dios. Yo estoy hablando con gente que Dios le va a decir: tú tienes que pasar tiempo a solas conmigo. Yo estoy hablando con gente que hay gente que quieren que Dios le resuelva el problema de hoy a mañana, pero ellos no quieren sacrificarse, ellos no quieren buscar a Dios, ellos no quieren estar ahí delante de la brecha, ellos no quieren estar ahí delante de la presencia de Dios. Dios no resuelve problemas así. Dios te puede dar una palabra, pero esa palabra se va a conectar contigo cuando tú estés listo, lista, y tú estás listo, lista, cuando tengas disciplinas de oración. El problema con muchos creyentes es que no tienen disciplina de oración. Hoy se levantan a orar y duran 4 o 5 días sin orar. Se levantan a buscar a Dios y duran días sin buscar a Dios. Yo estoy hablando con una generación que está decidida a buscar a Dios, no para que le reconozcan, no para que lo renombren, no para que le den cargo. Están decididos a buscar a Dios para que Dios se glorifique. Es que hay un cambio. Se está levantando una generación buscando a Dios y hay otra generación
generación que está siendo desplazada. La generación que está siendo desplazada se está levantando con la generación que le está desplazando. Lo que pasa es que hay una generación que le está creyendo a Dios. Hay una generación que ya no está en cosas simuladas. Hay una generación que está buscando presencia de parte de Dios. Hay una generación que está ayunando día tras día. Hay una generación que ya no está en recibir falsas enseñanzas, en recibir falsas profecías, en recibir opiniones humanas. Hay una generación que está buscando a Dios en ayuno y oración. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no oran. Muchos conocimientos, pero no buscan a Dios en su presencia. Y eso se ha querido introducir en el carácter eclesiástico. Hay iglesias que tienen un carácter de manejar la información, pero no la unción. Escucha esto. ¿Qué es información? Conocimiento sin unción. Eso es información. Hay personas que tienen muchas informaciones como la tenía Apolo. Muchas informaciones, tienen mucha información, pero no hay unción. El problema es cuando no hay unción, que la unción es la que se conectan con el contexto espiritual. Te lo voy a volver a repetir. La unción es lo que se conecta con el contexto espiritual. En cada escenario, escucha esto, donde está un hombre y una mujer de Dios, hay un contexto espiritual. Hay un contexto espiritual y este contexto espiritual es revelado a través de la unción. Por eso es que un servicio sin unción es un servicio lleno de información, es un servicio lleno de cantos bonitos, es un servicio lleno de mucho, de que brinca mucho. Sentiste, tocaron tus emociones, pero no pasó al espíritu. Lo que pasa al espíritu es cuando la iglesia tiene un carácter, una disciplina espiritual. Dios está llamando a las iglesias a que tengan servicio de oración, pero no un servicio de oración que se para una gente ahí a hacer 2 o 3 oraciones. La iglesia tiene que programar ayuno. La iglesia tiene que llevar al creyente a un encuentro con Dios para que el creyente entienda lo que es la presencia de Dios. No es lo mismo hablarle a una iglesia vacía que a una iglesia llena. Las iglesias llenas no dependen de los líderes, no dependen de los miembros que ya tuvieron una relación con Dios, que ya se comunicaron con Dios. Hay personas que leen la Biblia solamente en la iglesia. Entonces hay gente que nada más va los domingos. Eso quiere decir que nada más leen la Biblia los domingos. Este tipo de personas no califican para manifestación de gloria. Este tipo de personas no califican para entrar a dimensiones en la presencia de Dios que no se han conocido antes. Escuche esto, por favor. Quiero que preste atención a lo que te voy a decir ahora. En el Antiguo Testamento estaba el día de la expiación. El día de la expiación era el día donde el pueblo iba a llevar todos los pecados delante de Dios, donde los pecados iban a ser quitados. Todos esos pecados que se cometió durante el año, esos pecados iban a ser quitados de la presencia de Dios. Entonces Dios iba a venir a traer manifestación de gloria en ese año. Dios iba a traer el sustento. Dios iba a seguir con el pueblo, porque el pueblo ese día iba. Entonces ese día el sumo sacerdote iba a entrar a la presencia de Dios. Ese era un día nacional. Ese era un día maravilloso. Era un día glorioso. Era un día esperado. Era un día donde todos los israelitas, los judíos, estaban totalmente preparados para ese día. Se preparaban para este día cuando estaban en el desierto. Hoy en día las personas pueden entrar a la presencia de Dios día tras día y no valoran eso. Hoy en día las personas pueden entrar a la presencia de Dios y no toman en cuenta eso. Usted tiene que procurar, no todo el que se postra entró a la presencia. No. Las personas tienen que entender lo siguiente. Te voy a enseñar algo. Cuando tú te postras a orar, tienes que aprender a romper varios campos antes de conectarte con esa presencia que se necesita. Por ejemplo, está el campo mental. Cuando tú te postras a orar, comienzas a pensar
en cosas que no tienen nada que ver con la oración. Comienzas a pensar en lo que tienes que hacer ese día. Comienzas a pensar en lo que no hiciste. Comienzas a pensar en cosas. Tu mente comienza, eso se llama guerra. Tu mente comienza a hacerte la guerra. ¿Por qué? Porque tu mente está siendo desafiada a conectarse con algo que ella no ve, a conectarse con una presencia que no está en el entorno natural. Por eso tiene que aprender a romper también el campo de las emociones. Tiene que aprender a romper el campo del campo físico. El cuerpo comienza a cansarse. El cuerpo comienza a hacerte guerra para que tú te pares de ese lugar, para que tú no sigas orando. Del cuerpo ¿y de qué tú vas a hablar ahora? ¿Qué es lo que vas a decir ahora? Y comienza esa guerra interna. Y en tu salir de esa guerra se te van 20 a 25 minutos. Por eso es que las personas que oran 5 minutos, las personas que oran 10 minutos, todavía tienen el carácter vivo. Por eso es que cuando salen a la calle cometen errores innecesarios. Cuando salen a la calle reaccionan de manera innecesaria. Quizá ellos no quieren reaccionar así. Lo que pasa es que el viejo hombre todavía está vivo. Lo que pasa es que el viejo hombre todavía gobiernas áreas de tu vida. Por eso tienes un diario vivir cayendo en pecado. Por eso tienes un diario vivir dando vuelta en el desierto como lo hizo el pueblo de Israel. Yo vengo a hablar con personas ahora. Yo vengo a soltarle una palabra a personas y a decirle: la disciplina espiritual, tiempo a solas con Dios, es lo que te va a ayudar a estar firme en medio de los procesos difíciles que van a tocar tu vida. Por eso quise hablarte de la disciplina espiritual. La disciplina espiritual te ayuda a conocer áreas del carácter de Dios que tú no conoces. Hay personas que creen que conocen a Dios, pero todavía no lo conocen. Tú conoces a Dios cuando desarrollas disciplinas espiritual. Hay personas que son parte de esta programación de oración, que van a tener que preparar un lugar en su casa. Mucha gente ya lo tiene. Tiene ese lugar de intimidad con Dios, ese lugar de pasar tiempo a solas con Dios. Así como te gusta pasar tiempo a solas con tu esposo, con tu esposa. Así como te gusta pasar tiempo a solas con tus hijos. Así como te gusta pasar tiempo a solas con tus amistades, con tus familias. Asimismo tienes que aprender a pasar tiempo a solas con tu Dios. Tiempo a solas con el que te comprende. Tiempo a solas con el que te abre puertas. Tiempo a solas con aquel que te levanta cuando estás caído, cuando estás caída, cuando muchas personas te dan la espalda. Ahí está el Señor esperándote a ti para decirte: yo estoy contigo. Esperándote para decirte: tú no estás solo, tú no estás sola. Cuando el médico te da un diagnóstico de enfermedad, ahí está el Señor para decirte: no es el final. Ahí está el Señor para decirte: yo voy a estar contigo. Cuando estás enferma, te derramas delante de Dios y siente la unción de Dios, siente el poder de Dios, siente que Dios hace algo poderoso, siente que Dios no te deja solo, no te deja sola. Dios mío, el Señor se va a glorificar de manera especial. El problema aquí es que no podemos, escucha esto, no podemos ignorar la voz de Dios. No podemos ignorar lo que Dios está revelando cuando estamos en ese lugar, en esa intimidad con Dios. Hay gente que van a tener que desarrollar esto. Mira, lo que se pensaba antes, para que tú entiendas, es que para tú tener una relación con Dios, tú necesitabas a otra persona. Ese es un concepto que no es bíblico en el tiempo de la gracia. Claro, todo el mundo necesita personas que le ayuden, personas que le guíen. Pero usted tiene, escuche esto, usted tiene el derecho de tener una relación con el Señor de manera directa. Hay personas que no quieren que tú tengas una relación con Dios de manera directa, porque a ellos les gusta manipular. A ellos les gusta decirle a las personas: tú no puedes orar tú por esa causa, tú no puedes interceder tú necesitas que yo te ayude, tú necesitas que yo hagas eso por ti. No, mire hermano,
Las batallas personales las tiene que pelear usted. Las batallas familiares de su familia las tiene que pelear usted. Yo puedo ayudarle. Yo puedo estar ahí orando con usted en la trinchera. Yo puedo, usted me llama y usted me dice, pastor, ore por mi casa, ore por mi familia, ore por mi matrimonio. Y yo le ayudo a usted a orar. Pero si usted me soltó esa carga a mí y se olvidó de eso, no va a pasar nada. Escuche esto, no va a suceder nada. Porque la otra persona lo que hace es ayudarte. La autoridad, escucha esto, la autoridad directa la va a tener usted. Pero hay gente que se dejan engañar de muchos manipuladores, de muchos engañadores, que se ponen a decirle de que no, tú necesitas que yo soy el que tengo que enfrentar esa batalla. Yo soy el que tengo que enfrentar. Tú no tienes autoridad para enfrentar la batalla en tu casa. Tú no tienes el poder para enfrentar la batalla en tu casa. Tú no tienes conocimiento para enfrentarte a esos demonios. Eso es mentira del diablo. Claro, si tú no estás buscando de Dios, claro está. No que tú no tienes capacidad, que el enemigo va a darte fuerte. Porque tú no estás orando, tú no estás ayunando, tú no estás escudriñando las escrituras, tú no estás buscando de Dios, no estás pasando tiempo a solas con Dios. Cada día que tú dejas de pasar tiempo a solas con Dios, dejas de recibir todo lo que Dios tiene para ti en ese día. Cada día Dios tiene cosas poderosas para cada uno de nosotros. Pero cada vez que nosotros dejamos de conectarnos, dejamos de buscar a Dios, dejamos de derramarnos delante de Dios de manera personal, dejamos de recibir eso que Dios tiene para nosotros. Escucha esto. Todo lo que Dios tiene preparado para ti, Dios te lo va a dar en medio de una relación con Él. Es la forma de Dios. Cuando un creyente tiene una relación con Dios, Dios comienza a darle todo lo que Él ha diseñado para esa persona. ¿Tú te crees que no hay personas que están pasando por situaciones en su matrimonio que ahora están durmiendo? Pero ahorita ellos se levantan y te llaman, y si tú no puedes tomar el teléfono, ellos se ofenden, ellos se sienten mal. Ellos se levantaron muy fresquecitos y quieren agotarte a ti 1 y 2 horas, cosas que quizás tú no puedes. Entonces tú puedes orar, tú puedes profetizarle, tú puedes hablarle, pero no va a suceder nada. Ellos van a decir, esa persona es falsa. No es que el profeta sea falso. Lo que pasa es que esa palabra fue dada espiritualmente y tú no estás en la plataforma espiritual. Eso pasa muchas veces con muchas cosas. Eso pasa muchas veces porque hay profecía. Hay profecía que se van a conectar con áreas espirituales, pero las personas no tienen áreas espirituales, y Dios va a comenzar a preparar esa plataforma para que esa profecía se cumpla. Pero eso no quiere decir que la profecía de bendición se va a cumplir en ti, aún tú estés desconectada o desconectado de Dios. Hay personas, mira, escucha esto, hay mujeres que tienen problemas con el celo. Escucha esto. Y ese mismo problema hizo que ese hombre se vaya de la casa. Hay hombres que tienen problemas de carácter, que son muy agresivos, y ese mismo problema hizo que la mujer se fuera de la casa. Entonces comienzan a decir, pastor, yo necesito que usted ore para que mi esposo vuelva a la casa. Pastor, yo necesito que usted ore para que mi esposa vuelva a la casa. Escucha esto. Entonces hay gente que cree que tú vas a soltar una palabra. Mira, Dios revela que tu esposa va a volver a la casa, que tu esposo va a volver a la casa, pero si no se arregla el problema del carácter, va a volver a pasar lo mismo. Por eso es que Dios no trabaja como nosotros pensamos. Lo primero que Dios va a hacer es trabajar con tu carácter. Ese celo, el Señor te va a hacer saber que está mal. El Señor te va a quebrantar. El Señor te va a purificar. El Señor te va a hacer más fuerte. El Señor se va a llevar ese espíritu de celo, porque eso es lo que está produciendo la ruptura en tu hogar. Eso es lo que está produciendo la aflicción. Eso es lo que está produciendo la tensión. Eso es lo que está produciendo la turbación. Y hasta que eso no se ha quitado, Dios no va a restaurar tu hogar. Hay gente que dice, yo quiero que Dios restaure mi hogar, pero ellos no tienen la relación con Dios restaurada. La relación con Dios está totalmente fuera. La
relación con Dios está destruida, hasta que tu relación no esté sólida con Dios, tu matrimonio no se va a restaurar. Porque es que hay gente que no han entendido estas dimensiones, porque es que hay gente que no han entendido estos conceptos, que muchas veces la destrucción de tu casa se basa en el pecado que ha dejado entrar, en la debilidad que ha tomado fuerza, en la destrucción de tu hogar. Es porque el hombre ha decidido entrar el adulterio, entrar la fornicación. Es porque el hombre ha decidido dejar entrar los vicios. Es porque el hombre ha decidido dejar entrar el maltrato al hogar. Y tú le estás diciendo al Señor: Señor, mándame a mi esposo. Pero tu esposo te maltrataba todos los días. Tu esposo te estaba engañando con una mujer. Pero tú le estás diciendo al Señor: Señor, yo necesito. Es que no se puede. Escucha esto. No es el diseño de Dios. No es la forma de Dios. Hasta que Dios no transforme el carácter de ese hombre. Hasta que Dios no transforme todo lo que tiene que ser. Es que tú no te casaste con ese hombre. Ese hombre no es el hombre que buscaba a Dios. Ese hombre no es el hombre que adoraba a Dios. Ese hombre es diferente. Por eso es que todavía tú no te has conectado con la restauración de tu hogar. Porque hay gente que no entiende, porque no conoce el carácter de Dios. Hay gente que tiene a Dios como que Dios es un apoyador. Escucha esto. Ellos quieren pedirle algo a Dios y que Dios se lo dé, como si fuera como uno, que un hijo es desobediente y le pide algo a uno y uno se lo da. Hay gente que creen que Dios es así y Dios no funciona de esa manera. El Dios bíblico no es así. Si tú te das cuenta, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, a Dios lo dejó 40 años en el desierto. Si tú tienes un hijo o una hija, tú no lo dejas 40 años. Si fuera tú, quita a Dios y pon tú, ese pueblo de Israel, o lo mata o lo saca de ahí. Tú no lo dejas 40 años. Es el carácter de Dios. Dios no bendice a gente que está en desobediencia. Esa no es la forma de Dios. Lo que pasa es que a la gente llama bendición a conseguir cosas materiales. La gente llama bendición a llegar a cumplir unas metas que ellos se propusieron. Hay gente que se proponen ciertas metas y la logran y dice: yo estoy bendecida, yo estoy bendecido por el Señor. Porque el concepto de bendición todavía no lo tienen bien esclarecido en su conocimiento. La Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza consigo. Eso es lo que está pasando. El añadir tristeza, cuando hay bendición y en algún tramo del camino se añade tristeza, es una clara evidencia de que esa bendición no es de Dios. La gente es bendecida a través de 3 vías fundamentales. Primero, a través de su esfuerzo. A través de su esfuerzo usted es bendecido. Si usted se levanta todos los días por la mañana a trabajar, si usted da lo mejor en el trabajo, si usted lo que hace lo hace con excelencia, usted va a recibir bendición. Ahora, eso no quiere decir que esa bendición viene de Dios. Dios mío, ¿cómo así, pastor? Eso no quiere decir que esa bendición viene de Dios. Porque es que la gente no está entendiendo. Aquí en mi país, República Dominicana, cuando ganó el gobierno se le llamaban el partido del PRM. Cuando el partido del PRM ganó, quiero que preste atención. Cuando el partido del PRM ganó, ellos seleccionaron a 2 mujeres y a un hombre como los procuradores, ¿no verdad? Y comenzaron a investigar al gobierno que estaba y a los funcionarios que estaban ejerciendo y encontraron corrupción. ¿Qué pasa? Estas personas eran ricos económicamente hablando. Estas personas lo tenían todo. Estas personas vivían bien. Estas personas estaban... Pero ¿qué pasa? Según la ley, no según yo, según la ley, estas personas eran corruptas. Estas personas no estaban bien. Pero ellos estaban bendecidos. Ellos andaban en buenos vehículos. Ellos dormían con aire, pero ahora están presos. Ahora están en una cárcel donde no hay aire. Bueno, supongo yo que no hay. En una casa donde no tienen las comodidades que no tenían en el hogar. Porque por sus acciones, esas bendiciones añadieron que tristeza.
Esas bendiciones añadieron tristeza a su familia, añadieron tristeza a su hogar, añadieron tristeza a sus hijos. ¿Por qué? Porque ahora no solo, escucha esto, porque eso salió en todos los medios de comunicación. Cuando sus hijos veían a su padre y a su madre que estaba siendo acusada de robo al Estado, de haber desfalcado al Estado, eso emocionalmente no dejaba a su familia estable. No hay estabilidad emocional cuando tienes un miembro de tu familia preso. No hay estabilidad emocional. No te sientes bien, no duermes bien. Ya puedes tener mucho dinero, pero no tiene paz. Puedes tener muchas bendiciones supuestamente, pero no tiene tranquilidad. El hecho de que una gente tenga una buena casa, el hecho de que la gente tenga un buen vehículo, el hecho de que la gente tenga unos buenos vestidos, unos buenos trajes, esto no evidencia de que está bajo la bendición de Dios. Lo que pasa es que cuando la gente ve la bendición, dice, Dios está en este lugar. Cuando la gente ve la bendición, dice, estas personas están con Dios. Cuando la gente ve los bienes materiales, comienza a asociar los bienes materiales con la bendición de Dios. Y eso no funciona de esa manera. Por eso es que las personas materiales van a querer más a la gente que le da las cosas materiales. Las gentes espirituales van a estar con las personas que les suministran conocimiento y sabiduría espiritual. La sabiduría y el conocimiento espiritual es lo que te va a catapultar, es lo que te va a promover, es lo que te va a ayudar, es lo que va a abrir puertas a las bendiciones espirituales. Hay gente que no tienen ciertas comodidades, pero pasan tiempo a solas con Dios. Hay gente que quizá no tienen muchas cosas materiales, pero pasan tiempo a solas con Dios. Hay gente que quizá no tienen para tomar agua fría. Hay gente que quizá no tienen un abanico y pasan la noche entera alejando los mosquitos bajo un mosquitero. Hay gente que quizá no tienen casa y están bajo presión porque no han pagado la casa. Hay gente que están pasando por momentos difíciles, pero ellos están conectados con Dios. Ellos dicen, yo estoy bendecido por Dios, yo tengo la bendición de Dios, yo sé que Dios está conmigo, porque esa paz no se puede comprar. Esa tranquilidad no se puede comprar. Las personas que han llegado a ciertos niveles económicos engañando a personas, engañando gente, no tienen paz. Por más que ellos digan yo estoy en paz y que traten de reflejar una paz, no tienen paz. No tienen paz. Hay gente, escucha esto, hay gente que pasa en su vida engañando a lo más pobre. Pasan su vida maltratando a los demás pobres. Tienen personas de servicio en su casa, la maltratan, le hablan mal, la pisotean, la humillan. Todo esto a gente pobre lo humillan, lo maltratan. Y después cuando llegan a ancianos, los hijos, ¿tú sabes lo que hacen? La aíslan. Los hijos la tiran por allá. Comienza a pagar. Comienzan las enfermeras a maltratarla. Comienzan las enfermeras a hacerle cosas, a humillarla, pero nadie sabe. Pero la persona lo sabe. La persona sabe lo que hizo. Y cada vez que la humillan, se acuerda de la humillación que le hizo a los demás. Porque todo lo que tú siembras lo va a cosechar. Todo lo que tú le haces a los demás se te va a devolver. Si tú le haces un bien a alguien, a ti se te va a devolver. No ve por qué yo siempre oro por las personas que bendicen cuando vamos a hacer una misión, cuando vamos a hacer un viaje misionero. Esas personas que se desprenden, ¿qué tú crees? Que Dios no está mirando eso. Tú crees que, pero aquellos que tú lo ves que le dicen a Dios, Señor, yo voy a bendecir si tú me abres tal puerta. Y cuando Dios le abre la puerta, se hacen lo loco. ¿Tú crees que a Dios se le olvidó lo que tú le dijiste? ¿Tú crees que a Dios se le olvidó la promesa que tú hiciste? Por eso es que se te han cerrado puertas. No porque no mandaste nada, no porque no cumpliste con tu iglesia, no, es porque faltaste a la palabra, es porque dijiste una palabra delante de Dios y Dios cumplió. Hoy en día no pasa lo que pasó con Ananías y Zafira, por la misericordia de Dios, porque hay gente así como Ananías y Zafira que quieren utilizar a Dios para sus beneficios, que quieren utilizar a Dios para su conveniencia, pero Dios, sabiendo el futuro, es el amor de Dios, es la misericordia de
de Dios. Es la manifestación de amor más poderosa que podemos encontrar en toda la Biblia. Que Dios, conociendo el futuro, confía en esa persona. Tú dices, no, pero eso no es normal. Si tú sabes que una persona es ladrona, ¿tú le vas a entregar un dinero? No. Tú no lo vas a hacer. Si tú lo haces, te dicen tonto. Pero es el amor de Dios. Es la confianza que Dios tiene. Es Dios decirnos a nosotros, yo confié en que tú ibas a cambiar. Nos deja ver a nosotros que aún sabiendo que nosotros vamos a fallar, aún sabiendo que nosotros vamos a cometer errores, Dios decide darnos la oportunidad. Esa es la verdadera misericordia. Ese es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Por más que tú lo analices, por más que tú le busques la vuelta, no se la va a encontrar. No se la va a encontrar. Cuando una gente te defrauda, ¿qué tú haces? Cuando una gente te traiciona, ¿qué tú haces? Cuando una gente tú lo has perdonado 1, 2, 3, 4 veces y sigue cometiendo el mismo error, ¿qué tú haces? Tú no haces lo que hace el Señor. Tú no lo recibes como el primer día. Tú no lo recibes como que no ha pasado nada. Eso solamente lo hace el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene una capacidad que no la tenemos los seres humanos. ¿Y sabe cuál es la capacidad que tiene el Señor? Que no se acuerda más de tus pecados. Que no se acuerda más de lo que tú hiciste. Cuando vienes a la cruz, cuando pasas por el camino de la cruz, ya el Señor no te está viendo a ti. El Señor está viendo la cruz, está viendo el poder de la cruz. Por eso, escucha esto, una de las asignaciones que tiene Cristo es que intercede por nosotros. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que el Señor intercede por nosotros. Es un intercesor. Ese era el trabajo del sumo sacerdote. Y dice que Cristo es el sumo sacerdote. Eso quiere decir que Él intercede. Él va delante de Dios por ti. Ahora, cuando nosotros hablamos del sumo sacerdote, en las orlas de la vestimenta del sumo sacerdote habían unas granadas de azul, púrpura y carmesí. Estaban tintadas. Estos tintes me hablan a mí de proceso. Estos tintes me hablan a mí de cambio. Estos tintes me hablan a mí de sufrimiento. Estos tintes, pero era en la vestimenta de Aarón. Pero eso no era, es como Dios le dijo a Moisés: haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es que esta vestimenta no estaba diseñada para Aarón, estaba diseñada para Cristo, porque Cristo es el verdadero sumo sacerdote, y no de un tabernáculo hecho de hombre, sino de uno hecho por Dios. Por eso Él se presenta por nosotros ahora. Y cuando el Padre ve a Cristo y ve las orlas, está viendo sufrimiento, está viendo sacrificio, está viendo una lanza que está atravesando su costado, está viendo los clavos que están pasando sus brazos. Es que hay dolor y hay sufrimiento. Ahí está la misericordia de Dios. Por eso cuando tú vienes y te humillas, cuando tú pides perdón, el Padre no te está viendo a ti, el Padre está viendo el que está intercediendo por ti. Interceder es asumir, interceder es mediar, interceder es colocarse delante de la persona para que el que está delante de ti pueda verte a ti y no vea a la persona. Eso es lo que pasa en el entorno espiritual. El Dios de la gloria, el Dios eterno, el Dios todopoderoso no te está viendo a ti, está viendo el sacrificio de Cristo. De esta manera Dios puede perdonarte. No es porque nosotros seamos sabios o seamos más inteligentes que los demás. Es porque Dios ha tenido misericordia. Es porque Dios ha tenido misericordia. La Biblia dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Cristo. No hay otro mediador. No hay otro mediador. No existe. La gente puede ayudarte a orar, pero el único que va a interceder delante de Dios es Cristo por ti.
El único que puede ir y llevar tu causa. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Tenemos abogado. Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra contigo titulada, quiero que busque lápiz y papel. De todas maneras, este estudio lo voy a estar enviando vía WhatsApp. Así que este estudio tiene mucho contenido histórico. Amén. Y quiero que tú puedas apreciarlo. Yo te voy a hablar de bendiciones generacionales. Por lo general la gente le llama maldiciones generacionales, pero yo me voy a enfocar en las bendiciones generacionales, porque así mismo como vienen las maldiciones, vienen las bendiciones. Amén. Así que yo me voy a enfocar en las bendiciones generacionales. Y quiero que tú puedas entender este concepto, ya que hay muchas personas que no creen en este concepto, pero de la forma como yo te lo voy a plantear, bíblicamente hablando, y conforme a contenido histórico, quizás podamos llegar a una conclusión de cómo funciona las generaciones y cómo funciona Dios. De manera introductoria, quiero hablarte de algo, de una bendición generacional específica, que no la va a encontrar en el manual, no la va a encontrar en el material que te voy a dar, pero se conecta al material. Escucha esto. Cuando Dios habla con Abraham, hay que entender que hay bendiciones que tienen que ver con tu generación. La gente a veces no está entendiendo esto. Hay bendiciones que no son para ti, sino para tu generación. Que es como Dios le dio la bendición a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice que va a bendecir su generación, su descendencia. Pero le habla, ella va a ser esclava en tierra ajena. Mira lo que Dios le está hablando a Abraham. Dios le está diciendo a Abraham lo que va a pasar cuando Abraham no esté. Y Abraham tiene que creer en ese momento la palabra él, para que esa palabra pueda conectarse con sus generaciones, pueda conectarse con su descendencia. Es de esta manera que pasa todo con Abraham. Abraham creyó, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Eso es algo maravilloso, entender la postura de Abraham y la postura de Dios en este contexto. Cuando Abraham cree, el apóstol Pablo dice que creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que todo el entorno de Abraham estaba en contra de la palabra que Dios le dio. La palabra que Dios le dio no se conectaba a nada de lo que él estaba viviendo. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nos dan una palabra en una situación donde nosotros nunca estamos viviendo. Yo me acuerdo que cuando yo era más joven, más jovencito, yo fui a un lugar donde había una oración y la persona que estaba orando me llamó a orar por mí. Y me dijo, mira, te veo en un vehículo. El Señor te da un vehículo, recíbelo. Yo andaba en un motorcito y yo no tenía ni para comprar una goma de carro. Escuche esto, yo era un muchacho prácticamente. Esa palabra me fue dada en ese momento. Porque antes de una manifestación, primero hay una palabra. Es el orden de Dios. Hay gente que quiere manifestación, pero no quiere recibir palabra. Por eso es que cuando hay un tiempo profético, usted tiene que estar preparado y con su lápiz para anotar. Porque cuando pasaron 10 años después que me dieron esa palabra, entonces Dios abrió una puerta y yo pude adquirir un vehículo. Escuche esto. Pero pasó un tiempo de esa palabra para yo poder adquirir. Pero fue la palabra que Dios me dio. Cuando yo me acordé, me volví a acordar de esa palabra. Cuando yo adquirí el vehículo, yo dije, wow, yo me acuerdo cuando aquella persona me dio la palabra. En el momento yo traté de conectar esa palabra a mi realidad. Pero esa palabra no tenía nada que ver con lo que yo estaba pasando en ese momento. Porque Dios no te da una palabra en base a lo que tú estás pasando. Dios te da una palabra en base a donde Él quiere llevarte. Son dos cosas diferentes. Cuando Dios te dé una palabra, esa palabra muchas veces tú la vas a tratar de conectar con tu realidad, pero no se va a conectar. No tiene nada que ver con eso. Esa palabra te está mostrando un destino. Esa palabra te está mostrando dónde tú vas a llegar. Esa palabra te está mostrando a dónde Dios quiere llevarte. Esa palabra te está direccionando. Es por eso que no podemos ignorarla.
Es por eso que no podemos olvidarla, porque tenemos que entender el movimiento y la manifestación de Dios. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? Que la esposa de Abraham, Sara, estaba muy avanzada en edad, que la esposa de Abraham venía siendo estéril, que la esposa de Abraham no cumplía con ninguno de los requisitos naturales para quedar encinta, para quedar embarazada. No cumplía con ningunos requisitos, pero había una palabra gravitacionando la atmósfera de Abraham. Había una palabra que había salido de la boca de Dios y Abraham entró en esa locura porque creyó esa palabra. Dios mío, creyó esa palabra. Entonces, cuando Abraham cree, todo el entorno comienza a conectarse con esa palabra. ¡Wow! Por eso es que hay gente que tú lo vas a ver, que le van a decir, tu matrimonio ya no se va, ese hombre nunca va a cambiar. Ese hombre te abandonó, abandonó sus hijos, abandonó todo y ese hombre no quiere nada contigo. Eso es lo que dice tu realidad. Y está en tu creer tu realidad. Tú no vas a ser loca, tú no vas a decir, no, esa no es mi realidad. No, esa es tu realidad. Pero cuando Dios te da una palabra de que va a restaurar tu casa, esa es otra realidad que tú no puedes ignorar. Esa es otra realidad. Entonces hay gente que dice, ¿y cómo Dios va a restaurar mi casa si este hombre no quiere ni coger la llamada? Este hombre me dice que no quiere nada conmigo. Este hombre me dice, solamente quiero ver los hijos. Déjame los hijos ahí o mándame los hijos con alguien porque yo no quiero verte. ¿De qué forma Dios va a restaurar? No hay forma de que pase. Ese es el problema, que nosotros a veces nos ponemos a calcular cómo Dios lo va a hacer. A veces nos ponemos a analizar cómo Dios lo va a hacer. Y ese es el problema. Esa es la situación en la que nosotros estamos, que nosotros no estamos para analizar cómo Dios lo va a hacer. Nosotros, el trabajo de nosotros es asumir, creer la palabra que salió de la boca de Dios. El trabajo de Dios es ver cómo Él lo va a hacer. Cómo Dios lo va a hacer, yo no sé, pero yo estoy creyendo porque Dios nunca ha perdido una batalla. Yo estoy creyendo porque Dios nunca ha abandonado un pleito. Al contrario, Dios siempre ha ganado. Y si Dios me dijo a mí que lo iba a hacer, es una enfermedad. A veces hay gente que están peleando con un diagnóstico médico. El diagnóstico médico es real. Le entraron en la máquina, le hicieron análisis, le hicieron rayos X y determinaron un tumor. Le hicieron todos los análisis y determinaron células cancerígenas. Todo está en contra. Todo está contra esperanza. Pero en medio de todo en contra, Dios te dice, yo te sano. Dios mío. Deudas en el banco te está presionando, el banco te está presionando todos los días. Tú sientes la presión, casi no duermes, ya sufre de insomnio, ya el dolor de cabeza es demasiado fuerte, está bebiendo pastillas, es que tiene presión, puede perder el vehículo, puede perder la casa, puede perder bienes materiales, puede sufrir tu negocio, puedes quedarte en la quiebra, estás presionado, está bajo presión. Está bajo, tu familia está bajo presión. Tu familia asumió el problema y también está atormentada. Hay un problema que está sacudiendo la familia. No hay esperanza, pero en medio de no haber esperanza, Dios suelta una palabra y dice, yo te saldo esa deuda. Dios mío, si es Abraham que le dicen eso, ¿cómo reacciona Abraham? ¿Cómo reacciona? Porque a Abraham se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, pero Isaac no ha nacido. Dios está hablando de un vientre estéril. La desesperación era tan grande que Sara tomó, escucha esto, Sara tomó a Agar, que la trajo de Egipto y se la cedió a Abraham, y eso trajo un conflicto en el hogar. Porque eso es lo que pasa cuando Dios te da una palabra y tú te desesperas. Cuando Dios te da una palabra y tú tratas de maquillar. Cuando Dios te da una palabra y tú la conectas a tu realidad, tú alteras la voluntad de Dios en tu vida, no en sentido general, sino en ti, porque no era necesario tomar esa decisión. Pero Sara comenzó a conectar la palabra de Dios con la realidad de ella y dijo, pero seguro es que el Señor quiere que yo le dé esta sierva, porque eso es la ley. Los hijos de ella van a ser hijos
hijos míos, esa era la mentalidad de ella, tratar de entrar en el terreno natural, una palabra espiritual. La palabra espiritual no podemos depositarla en terrenos naturales porque van a ser estéril al terreno natural, pero van a ser fructífera al entorno espiritual. Cuando tú tomas una semilla, una palabra espiritual y tú la siembras en un entorno natural, se va a esterilizar. Tú no vas a ver resultados. Los resultados tú no los vas a poder ver. Ahora, cuando tú tomas esta semilla y la siembras en el terreno espiritual, vas a comenzar a ver los frutos. Vas a comenzar a ver cómo germina. Vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Vas a comenzar a ver el fruto de esa palabra. Porque hay gente que están tomando las palabras espirituales y le están sembrando en terreno natural. Hay gente que cuando tú das el testimonio, ellos solamente dicen gloria a Dios, pero antes de venir ese testimonio vino sufrimiento. Antes de venir ese testimonio vino desafío. Antes de venir ese testimonio vinieron problemas. Las emociones fueron expuestas. El cuerpo físico fue expuesto. Pasamos por momentos de dolor. Pasamos por momentos difíciles. El testimonio se oye bonito. El testimonio nadie va. Mire, cuando una gente cuenta el testimonio, nunca cuenta lo que realmente pasó. Porque hay emociones que fueron expuestas, hay situaciones, hay momentos. Cuando una gente está contando un testimonio de la restauración de un matrimonio, no cuenta todo lo que vivió, porque hay momentos donde no durmió, hay momentos donde quería quitarse la vida, hay momentos donde quería no existir, hay momentos donde el dolor era muy fuerte, hay momentos donde se lloró demasiado, hay momentos donde se tuvo que consultar psicólogo, hay momentos donde tuvo que aumentarse las dosis de pastillas, hay momentos difíciles que no fueron contados en el testimonio de que Dios restauró mi hogar, de que Dios restauró mi casa, pero tú lo viviste, tú pasaste por ese momento, tú pasaste por ese dolor, pero ahora entiende que hay un Dios que restaura, ahora entiende que hay un Dios que liberta, ahora entiende cuando hablas, no hablas de la boca para afuera, habla porque creíste y conociste al Dios del sufrimiento. Hay gente que no conocen a este Dios. Y hay gente que están pasando por todo. Ahora mismo están pasando por todo lo que yo acabo de mencionar. Y es por eso que tenemos que valorar las bendiciones. Hay bendiciones generacionales. Cuando Dios te da una palabra, tu hijo va a servirme a mí. Tú tienes que creerla. Tú no tienes que creer la realidad que tú estás viviendo. Esa es la diferencia de un creyente de fe y un creyente incrédulo. Suena como algo contradictorio, un creyente incrédulo, porque se supone que el creyente es el que cree. El problema es que hay gente que creen en Jesús, pero no creen en una palabra que esté muy divorciada a lo que ellos están viviendo. Cuando a ti te dicen, mira, tu hija va a venir a los caminos de Dios, pero tu hija está muy sumergida en el mundo. Tu hija le gustan mucho las cosas del mundo. Quizá no ten droga, quizá no ten alcohol, pero le gusta mucho la música del mundo. Le gusta mucho, sus artistas son artistas del mundo. Es decir, está muy conectada emocionalmente al mundo. Sus amigos son del mundo. Todo lo que rodea a tu hija es del mundo. Pero Dios te dijo, yo traigo a tu hija y yo voy a hacer que tu hija me busque, pero tú ves eso muy lejos. Ya ahí está la incredulidad. Tú eres creyente, tú crees en Jesús, tú crees en las cosas de Dios, pero entonces no crees esa palabra. No la crees, no porque no quieras creerla. Eso pasa de manera inconsciente. El inconsciente revela nuestra incredulidad interna. Revela. ¿Y sabe cuándo es revelada? Cuando se te desafía. Cuando Dios te da una palabra contraria a todo lo que tú estás viviendo. Es cuando Dios te dice a ti, yo voy a traer a esa hija tuya, pero esa hija tuya está conectada al mundo. Dios mío. Yo estoy hablando con personas que Dios lo está desafiando ahora mismo. Yo estoy hablando con personas que ya Dios le dio la palabra que iba a traer a su esposo, pero su esposo está sumergido en el alcohol. Y su esposo se ha convertido varias veces, pero se ha salido. Hay otros que todavía no se han convertido. Escucha palabra de Dios. Estoy hablando con mujeres que tienen esposos extranjeros,
con otra cultura, con otras tradiciones, con otra costumbre. Y Dios le dice a esas mujeres, yo voy a quebrantar a tu marido. Cuando Dios comienza a cumplir esa palabra, a quebrantar, tú ves a las mujeres llorando, ay Señor, sana a mi marido, ay Señor, sana. Es Dios que lo está quebrantando porque necesita ablandarlo. Escucha esto, necesitamos ablandarlo. Es como la yuca. Yo no sé si tú conoces la yuca. La yuca es un víver de mi país, que cuando tú, es la raíz de una mata, para que tú tengas una idea, es la raíz de una mata. Entonces esa raíz, cuando tú la pelas, tú le das, eso es demasiado duro, eso hay que ponerlo en agua hirviendo, y hay yuca que tú la pones en agua hirviendo y tienes que darle mucho tiempo para que puedan ablandarse. Hay otras que por más agua que le den no se ablandan porque son malas. Entonces yo tengo palabra de Dios para ti. Cuando tu marido está demasiado sumergido en cosas malas, hay que ablandarlo, hay que ablandarlo. Cuando Dios lo esté ablandando, lo que tú tienes que decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo sé que me duele, pero si tú estás trabajando para la transformación de mi marido, hay gente que hasta que no tocan fondo no buscan a Dios. Hay gente que hasta que no están expuestos no buscan a Dios. Hay gente que hasta que no se les cierran todas las puertas no buscan a Dios. No hay forma de que busquen a Dios cuando están en bendición. No hay forma de que busquen a Dios cuando todo le está saliendo bien. Ellos no quieren buscar a Dios. Ellos buscan a Dios cuando esta puerta se cierra. Ellos buscan a Dios cuando van al médico y el médico le dice, usted tiene problemas del corazón, a usted hay que hacerle un trasplante rápido, a usted hay que hacerle un trasplante de riñón, a usted que, ay Dios mío, ahí ellos comienzan a buscar a Dios. De una vez tú lo ves a ellos que cambian su forma. De una vez tú lo ves a ellos que bajan la guardia. Cuando Dios esté trabajando, tranquilo, tranquila, déjalo trabajar, mujer, deja que Dios trabaje. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Esa fue la palabra que se le dio a Abraham. Pero serán esclavos y después van a salir ricas de ese lugar. Van a salir ricas de ese lugar. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo que cuando el pueblo clamó, preste atención a esto, cuando el pueblo clamó a Dios, Dios miró el pueblo, y cuando vio el pueblo se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Preste atención, me llama mucho la atención cuando el pueblo clamó. Primero el pueblo tuvo que clamar porque es el orden de Dios. Tú estás clamando por tu hijo, pero ¿cuál es el trabajo de Dios? ¿Entrar obligado en la iglesia? No, Dios va a preparar el escenario. Tu oración, lo que mueve a Dios a preparar el escenario para que el hijo tuyo entienda que sin Dios no es nada. Entienda que tiene que clamar. Cuando él clame, escucha esto, cuando él clame, la promesa que Dios te hizo a ti va a entrar en vigencia. ¿Cuál fue la promesa que Dios te hizo? Que él iba a adorar. ¿Cuál fue la promesa que Dios te hizo? Que él iba a romper las cadenas de tu hijo, de tu hija. Eso fue lo que Dios te dijo. Y como Dios te dijo esa palabra, él se humilló porque Dios prepara el escenario. Dios toca gente que le hable. Dios toca personas que le ministren. Dios prepara el lugar. Él no va a la iglesia, ella no va a la iglesia, pero Dios pone gente, hermano. Dios tiene gente en todos los frentes. Dios tiene gente en todos los lugares. Dios está en todos los lugares, hermano. Nosotros los cristianos estamos en todos los lugares, porque en ese lugar Dios nos va a usar. Mire, Dios es tan fuerte para que usted entienda cómo funciona la voluntad y el propósito de Dios. Dios tiene una visión en Damasco, Dios mío. Dios tiene una visión en Damasco. En Asiria, Dios tiene, la capital de Asiria es Damasco. Entonces Dios tiene esa visión. Pero ¿qué pasa? Necesita una persona de autoridad para poder ejercer una adoración genuina en esa ciudad, porque eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿a quién Dios tenía en la casa de un general llamado Naamán? Tenía a una joven israelita. Ella estaba ahí. Ella conocía al Dios de milagros. Ella no conocía bien a Rimón, pero conocía al Dios de Israel. Conocía al Dios eterno. Conocía al Dios todopoderoso. Naamán había ido donde Rimón, pero Rimón no pudo sanarlo. Pero ¿qué le dijo esta jovencita a Naamán? Le dijo, mira, lo que pasa es que en Israel hay un profeta. Hay un profeta de Dios que si tú vas allá,
Él te sanaría de su lepra. Se lo dijo a la mujer de Naamán. Donde quiera Dios tiene una persona que te va a dar una palabra. Donde quiera Dios tiene una persona que te va a direccionar. Una palabra lo que te hace es señalarte el camino. A mí me gusta esto. ¿Por qué? Porque lo que ella hizo fue señalarle el camino. Naamán tuvo que trasladarse allá. Naamán tuvo que moverse. Naamán tuvo que creer la palabra de una esclava. Dios mío, de una esclava. No era creer en cualquiera. No estaba hablando una persona con reputación en ese contexto. No estaba hablando estaba hablando una persona con fe. Estaba hablando una persona con convicción. Estaba ministrando una persona. Una persona estaba direccionando a otra que estaba desorientada. Quizá el dolor que estaba viviendo Naamán no dejaba dormir a esta muchacha, porque quizá la esposa de Naamán, cuando iba a limpiar a Naamán, la muchacha estaba ahí y la muchacha había oído, escucha esto, la muchacha sabía que había un Dios que no tenía límites. La muchacha sabía que había un Dios que sanaba, que restauraba, que limpiaba, que transformaba. Ese es el concepto de la muchacha. Por eso cuando la muchacha habló con convicción, porque mucha gente quizá le ha dicho algo, pero esta muchacha cuando habló convencida. Porque eso es lo que pasa. Tu generación va a ser conectada a la voluntad de Dios. Tu descendencia va a ser conectada a la voluntad de Dios. Escucha esto, ve conmigo a Deuteronomio capítulo 5, 9 y 10. Lea ese versículo bíblico, anótelo ahí. Vámonos al libro de Deuteronomio. Ese es el libro número 5 del Antiguo Testamento. Y vaya conmigo al capítulo 5 y muévase al verso 9. Capítulo 5, verso 9 del libro de Deuteronomio. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que preste atención a esta palabra, por favor. Dice, no te inclinarás a ella, ni la servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero que entiendas esto. Dice, de los que me aborrecen. Quiero que preste atención a esta palabra, ya que esta palabra es muy importante entender todo de ella para no poder extraviarnos. Amén. Yo me voy a enfocar en todo lo que tiene que ver con las bendiciones. Tenemos que saber lo siguiente. Es impactante ver cómo afecta para bien o para mal las decisiones de nuestra o de nuestros antepasados. Algunos han traído maldiciones generacionales y otros bendiciones. Todo ha venido como producto de nuestra herencia ancestral. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Cuando tú eres una persona que está buscando a Dios, eso es lo que tú vas a heredar a tus hijos. Buscar a Dios. Quizá ellos quizá no están orando contigo, pero te ven orando. Quiero que entiendas eso. Quizás ellos no oran contigo, pero te ven orando. Quizás tú no crees que eso está haciendo algún efecto, pero eso está obrando. Pero tenemos que aprender a dejar legados. Tenemos que aprender a ser fiel, a ser resistente, a ser fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que estamos dejando, estamos mostrando, estamos depositando. Hay bendiciones familiares, generacionales que se van a conectar con nuestros hijos a través de nosotros. Entonces hay personas que se han descarriado. Hay personas que se han salido del camino de Dios. Y en vez de seguir en esa línea de bendición, lo que traen es maldición. Lo que traen es maldición al hogar. ¿Por qué? Porque, mira, hay gente que dice, no, pero es que eso no existe. Eso es mentira suyo. Porque cuando usted va a una cárcel, usted ve al padre preso, usted ve a los 3 hijos presos. Usted dice, ven acá, ¿y qué coincidencia eso? No, que se aprendió, que esto y que lo otro. Bien, tremendo. Hay un padre y un niño que el padre es alcohólico, pero el niño no se cría con el padre, pero también tiene la inclinación al alcohol. Tiene la inclinación al alcohol. Cuando crece, se refugia en el alcohol, pero no se crió con el papá. No es una conducta que aprendió del papá. Incluso se crió con la mamá y la mamá era una persona, vamos a decir, cristiana. Era cristiana. Yo no me estoy inventando la historia, es una realidad. Entonces, pero sale con inclinación al alcohol. ¿Por qué tú crees que salió con inclinación al alcohol?
¿Por qué tú crees que salió con esa misma? ¿Por qué? Porque hay una atadura. Hay una atadura que tiene que romperse. Hay una atadura que tiene que romperse. La gente tiene que aprender que esto es un asunto real. Todo ha venido como producto de nuestra herencia ancestral. Decimos, nadie nos enseñó a ser padre. Eso es mentira. Aprendimos de quienes teníamos como padres. Así es que funciona. Usted quiere que sus hijos tengan fe, aprenda a tener fe usted. Hay gente que desde que le llega una crisis están maldiciendo alante de los hijos. Están volviéndose locos. Están tomando prestado y están escondiéndosele a los prestamistas. Hablan mentiras delante de sus hijos. Hacen muchas cosas que no son de Dios delante de sus hijos. Viven un evangelio doble delante de sus hijos. Viven un evangelio mediocre. No oran, no buscan a Dios, no predican, no hacen nada. Solamente van a una iglesia y sus hijos están mirando esto. Y después quieren que sus hijos sean profetas, sean evangelistas, sean esto. Todavía no han entendido. Están llevando la maldición de la hipocresía a su casa. Están llevando la maldición de la envidia a su casa. Están llevando cosas que no son necesarias. Y eso está marcando, afectando. Mira esto. Vamos a estudiar dos hombres de manera histórica para que podamos entender esto. Se efectuó un estudio con dos hombres y sus descendientes. Primer hombre, un hombre de quien no se publicó su nombre, que tuvo un récord criminal, delictivo y de poca educación del siglo XVII, vamos a decir. Dice, se le siguió la pista hasta 1200 de sus descendientes. Dice, hasta hoy día. Este es el resultado. Se le siguió la pista y este es el resultado. Escuche esto. 400 arruinados por droga, alcohol, enfermedades sexuales. 300 mendigos. Esa es su descendencia durante 1200 de sus descendientes. Dice 300 mendigos, 130 criminales convictos de ellos, 60 ladrones, 7 asesinos, 20 aprendieron un oficio en la cárcel, 100 fueron preparados y terminaron apenas el bachillerato en el colegio. La mayoría terminaron en divorcio. Ese fue el primer hombre, ese fue el legado. Mira, nosotros fuimos a un lugar aquí donde se llama Manganagua. Y yo comencé a hacer un estudio en el barrio. Yo me acuerdo como ahora. Yo comencé a hacer un estudio en el barrio. Y había muchos muchachos que estaban en asuntos delictivos. Todo el que delinque le llaman delincuente. Y delinquir es violentar la ley. Todo el que violenta la ley es un delincuente, lamentablemente. Es así que lo presenta la ley, la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? La Constitución de la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Yo pude hacer una investigación en el barrio y es que la mayoría de estos jóvenes, muchas veces adolescentes, se estaban criando con sus madres solamente. Había una ausencia paterna muy fuerte, muy fuerte. Entonces la madre tenía que irse a trabajar y dejaba al niño más grande, lo dejaba con los más pequeños. Y eso yo pude visualizarlo. ¿Qué pasa? El grande no cuidaba a sus hermanitos. El grande tenía amigos que lo convidaban a hacer cosas y los muchachitos también tenían amigos y así sucesivamente. Esos muchachos quedaban prácticamente solos y ellos salían, se dejaban involucrar por lo más grande y salían en asuntos delictivos y ese mal yo pude verlo ahí. Yo pude ver ahora qué hacía la madre. La madre los fines de semana lo que hacía era beber. Lo que hacía era irse para un colmado porque ella pasó la semana entera trabajando. Ella se merece beber cerveza, hacer esto y los hijos delinquiendo. Mientras ella está bebiendo en el colmado, los hijos, ¿qué están haciendo? Delinquiendo. El padre, ¿dónde está? No se sabe dónde está. Este tipo de conducta, la mayoría de los jóvenes tenían esta misma vida. Y no eran familias, pero era un carácter en la comunidad. Porque en la comunidad gobiernan espíritus. Escucha esto. Hay comunidades donde los espíritus que gobiernan son el alcohol, las drogas, la prostitución. Eso es lo que gobierna. Hay barrios donde eso es lo que gobierna el barrio. Y en todos los lugares que está gobernando esto,
hay problemas. Escucha esto. Hay problemas, hay situaciones difíciles. Entonces la gente no quiere cambiar, pero quiere que sus hijos cambien. La gente quiere que Dios los bendiga, pero ellos no quieren asumir. Si usted no ha recibido a Cristo, la primera decisión suya es recibir a Cristo. Y después que usted reciba a Cristo, entonces usted va a ver el cambio que Dios va a hacer. La gente quiere la oración, pero no quiere a Cristo. Eso es algo que yo no le veo sentido. Nosotros podemos orar por usted. Dios puede sanarla, puede abrir puertas, pero hasta que usted no deje entrar a Cristo, usted no va a tener su vida en orden. Eso era el primer hombre, y eso es lo que está pasando en muchos lugares a nivel mundial. Cuando tú ves el estado de las personas, tú comienzas a mirar su descendencia y te va a dar cuenta. Por eso es que David dice: nunca he visto justo desamparado, y ni que su descendencia mendigue pan. La gente no entiende este término a profundidad. Cuando hablamos de descendencia de mendigo, estamos diciendo que cuando había un mendigo aquí y tenía un hijo, ese hijo era mendigo también, y eso se heredaba. Entonces había una familia que era de mendigo, que lo que hacían era mendigar. Y por eso es que David dice: ni su descendencia va a mendigar pan. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Para entender la profundidad de este texto es lo siguiente: Dios te puede pasar por momentos difíciles, pero tenlo por cierto que hay hijos tuyos, hay hijas tuyas que no van a pasar por lo que tú pasaste, porque tú estás rompiendo con tu actitud todo lazo, tú estás rompiendo con tu fe todo lo que quieras conectar a tus hijos con situaciones que tú pasaste. Hay mujeres divorciadas, maltratadas, que hombres la maltrataron, y ella en su crisis, en su depresión, en su situación, aceptaron a Cristo, pero tienen una hija y tiene un hijo ahí. ¿Qué es lo que ella va a hacer ahora? Orar a Dios para que no se repita ese ciclo en sus hijos, en sus hijas, para que no se repita, porque hay gente que todavía no están entendiendo. Había una vecina en un lugar donde yo vivía, que yo le comentaba a mi esposa que me llamaba mucho la atención sobre esta vecina y lo que ella hablaba. Ella hablaba y ella dice que ella tuvo a su primera hija a los 13 años. Escucha esto. Esa hija que ella tuvo a los 13 años se fue de la casa a los 13 años. Escucha esto. Se fue de la casa a vivir con su marido. ¿Por qué ella hace el comentario? Porque ella, la muchacha, se fue con el marido, pero con otro muchacho, claro está, con otro joven, se fue, pero no le gusta trabajar, no le gusta hacer esto. Entonces ella dice: mira, yo me fui de mi casa a los 13 años, pero yo trabajaba y yo hacía esto y yo hacía lo otro. Entonces la muchacha, cuando tuvo 13 años, se fue también, y por eso ella trae el tema. Pero lo más importante es que yo me quedé visualizando esta situación. Quedaba otra muchacha, pero tenía alrededor como de 11 años cuando la otra se fue, y yo estoy mirando la otra a ver qué va a pasar. Y cuando tenía de 13 a 14 también se fue con otro joven. Escucha esto para que tú entiendas que no te estoy hablando cosas. Es que eso sucede. Y tienen hijos cuando tienen 13, 14 años. Porque la madre hizo eso. La madre se movió de esa manera. Por eso es que nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra forma, nuestra manera de ver las cosas va a alterar la mentalidad de nuestros hijos. Mira el segundo hombre para que tú lo entiendas. Jonathan Edwards, octubre 5. Mira esto. Dice: él tuvo un rol muy importante en el primer gran avivamiento que esta nación tuvo, del 1722 al 1735, siendo la iglesia que él pastoreaba una de las más fuertes y grandes en Massachusetts. Sus descendientes: 100 profesores de universidad, 100 ministros evangélicos, 100 abogados y jueces, 60 doctores, 24 escritores, 14 descendientes de universidades. Entre sus descendientes está el tercer vicepresidente Aaron Burr, del presidente Thomas Jefferson, y la primera dama Edith Roosevelt, esposa de Roosevelt. Escucha esto, mira qué diferente, porque este hombre
enseñó algo diferente al otro. Estas personas comenzaron a traer bendiciones generacionales. Y eso es lo que yo quiero. Que tú como Abraham creyó a Dios. Y el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿a quién se lo enseñó Abraham? A Isaac. ¿A quién se lo enseñó Isaac? A Jacob. ¿A quién se lo enseñó Jacob? A sus hijos. Por eso era que ellos decían, nosotros vamos para la tierra que Dios le entregó a nuestros padres. ¿Por qué tú crees que ellos decían eso? Porque se le enseñó. Porque se le habló de la promesa que Dios le había hecho. Se le habló en una ocasión. Yo me acuerdo que yo estaba pasando por un proceso muy difícil. Y me dice la hija mía, papi, una de ellas, cuando Dios nos saque del proceso, nosotros vamos a estar mejor. Y ella anhelaba que Dios nos sacara del proceso. Escucha esto. Pero ella sabía que Dios nos iba a sacar del proceso. Porque se le enseñó el Dios de los procesos. Se le enseñó que cuando una persona le es fiel a Dios, Dios va a tener cuidado de esa persona. Cuando tú estés pasando por un proceso, tienes que decirle a tus hijos, enseñarle al Dios de la Biblia. Mira, nosotros estamos pasando por este proceso, pero Dios va a abrir puertas. ¿Sabe para qué? Para que cuando Dios abra la puerta no se le olviden que fue Dios. No se le olvide que no se abrió la puerta porque papá y mamá son inteligentes, porque papá y mamá son demasiado sabios, porque papá y mamá son diligentes. No necesariamente. Se abrió la puerta porque Dios la abrió. Se abrió la puerta porque Dios tuvo misericordia. Se abrió la puerta porque nosotros estamos en la fidelidad de Dios. Y así mismo, cuando crezcan y estén pasando procesos, aprendan a esperar en Dios, aprendan a serle fiel a Dios, aprendan a creerle al Dios. Y cuando sean grandes van a decir, el Dios de mamá, el Dios de papá, cuando estábamos en proceso, el Dios de papá y mamá abrió puertas. Cuando llegue la crisis a su vida, van a buscar a Dios. ¿Qué hacían papá y mamá cuando había proceso? ¿Qué hacía papá y mamá cuando estábamos enfermos? Clamaban a un Dios que sana. Dios mío, el Señor va a hacer cosas poderosas. Decisiones. Nuestras decisiones afectan nuestro presente, pero también nuestros futuros. Nuestro futuro. Dios ha puesto en nuestro presente el futuro de nuestra familia. Te voy a volver a repetir eso. Dios ha puesto en nuestro presente el futuro de nuestra familia. La gente no ha entendido eso. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente? Porque no necesariamente pasa esto. Porque cuando tú estudias en la Biblia y tú estudias a los hijos de Elí, nada sucede. No. Los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí lo veía haciendo las cosas y no hacía las cosas bien. Vemos los hijos de Samuel. ¿Qué se repitió? La Biblia no dice que le llevaban a Samuel las cosas y que Samuel se hacía de la vista gorda de sus hijos. No dice así. Pero cuando los ancianos van, ¿qué le dicen los ancianos? Tus hijos no andan en tus caminos. Eso es lo que le dicen los ancianos. Tus hijos no se están comportando como tú te comportas. Pero ya sus hijos habían elegido ese camino. Entonces yo quiero que tú entiendas esto. Pero ¿qué dice Josué? En Josué las cosas cambian. Porque ¿qué dice Josué? Yo y mi casa, en el último tramo de su trayectoria. Si tú buscas el libro de Josué, te va a dar cuenta que Dios a Josué le entregó victorias tras victorias. Y una de las victorias más grandes que a Josué le entregaron fue la victoria familiar. Porque en el último tramo de su trayectoria, de su carrera, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden servir a los dioses que ustedes quieran. Y nunca se habló de los hijos de Josué. Nunca se dijo que los hijos de Josué estaban haciendo y deshaciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que aprenden a enseñarle a sus hijos lo que aprendieron, lo que le enseñaron. Josué era un hombre de oración. Josué era un hombre de intercesión. El hombre y la mujer de oración. Escucha esto. El hombre y la mujer. Lo que pasa es que tenemos mucha gente religiosa. Tenemos mucha gente que se preocupa más en lo espiritual. Date cuenta que Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un hombre que buscaba a Dios.
Samuel era un hombre que se conectaba con Dios. Dios lo usaba de una manera poderosa. Pero ¿qué pasa? Samuel tenía debilidades. Samuel estaba rodeado de debilidades. Si tú estudias la Biblia, cuando vio a Elías dijo, este es el ungido. Si tú estudias la Biblia, cuando Dios desechó a Saúl, él todavía estaba llorando. Si tú estudias la Biblia, los ancianos le dijeron, tus hijos no andan en tus caminos. Hay debilidad en el ser humano. No importa cómo Dios use al ser humano, no importa en el momento que esté el ser humano no puede descuidarse de la conexión con Dios. El descuidarte de la conexión con Dios hace que tú pierdas la visión como la perdió Samuel en ese momento. El bajar de tu conexión con Dios hace que tus emociones estén mal direccionadas como estaban las emociones de Samuel. El estar desconectado de la voluntad de Dios hace que tú te desenfoques de tus hijos, de tus hijas. Hay que estar presente cuando tus hijos y tus hijas han alterado su conducta. Hay que estar vigente, hay que estar observando, hay que estar mirando, porque mis hijas tienen una rutina. Cuando yo veo que esa rutina se está rompiendo, yo estoy atento, yo estoy mirando. Cuando una rutina, mire el hombre, por ejemplo, el hombre es fiel. El hombre fiel llega a su casa temprano. El hombre fiel siempre está llamando, siempre está pendiente. La mujer sabe dónde está el hombre fiel. La mujer sabe, le preguntan, ¿a dónde está tu esposo? Si mi esposo fue a tal sitio, mi esposo fue a tal lugar. Porque siempre el hombre fiel no tiene nada que esconder. El hombre fiel va y hace lo que tiene que hacer y regresa a su casa. Eso lo hace el hombre fiel. El hombre infiel es diferente. Cuando ese hombre fiel comienza a ser infiel, su rutina es alterada. Comienza a llegar tarde, anda con el celular todo el tiempo en los bolsillos. Si se le queda el celular en la mesa, sale hasta desnudo del baño a buscar su celular. Tiene 3, 4, 5 claves. Tiene 2 o 3 celulares. Tiene ropa en su carro diferente a la que él usa. Tiene cosas diferentes. Tiene jabón. Tiene de todo esto. Porque es una persona infiel. Es una persona que vive una mentira. Es una persona que en cualquier momento le va a dar un infarto al corazón. Porque siempre está nervioso. Siempre está temblando. Si suena el teléfono de repente de él, tú lo ves en la mesa, ponen los teléfonos a boca abajo para que no se vea quién manda mensaje, para que no se siempre esté en vibrador. Nunca se pone a sonar el teléfono porque hay un engaño, hay un espíritu de infidelidad, y el espíritu de infidelidad entonces prepara al hombre con estrategia para engañar la familia, porque cuando un hombre es infiel no solo está engañando a la esposa, está engañando a su familia, está permitiendo, está abriendo puertas, está dañando el futuro de su casa, está dañando el futuro de su hogar, está dañando el futuro de su familia, está deteniendo las bendiciones generacionales y está conectando a su familia con maldiciones generacionales, porque eso es lo que va a ser tu hijo, eso es lo que va a ser tu hija cuando crezca. Escucha palabra de Dios, porque Dios le está hablando a personas ahora a través de la palabra. Dios mío, un poco cansado. ¿Qué hora será? Ay, que son y 28. Pero voy a terminar el estudio, lo voy a terminar. Escuche esto, mi querido hermano. Quiero que preste atención. Gloria a Dios. Lo que pasa es que como tomo, voy a decir esto para que entiendan. Como tomo este video y lo estoy subiendo a las redes, tengo que apagar el abanico. Entonces hay varios hermanos que me han enviado ofrenda para comprar el aire, pero todavía no tengo todo ese dinero y lo voy ahorrando, porque al no haber aire en esta área y el tener el abanico apagado, entonces sudo mucho. Por eso es que ustedes ven que a veces yo me sofoco, amén. Pero no se preocupen, seguimos orando. Les digo esto no para nada, sino para que ustedes entiendan por qué me canso. Así que quiero que preste atención. No puedo prender el abanico porque se oye, y cuando lo subo a otras redes el abanico sale igualito y daña el video, amén. Es por eso que tenemos que pasar el proceso. Entonces quiero que usted entienda esto. Mire esto. 1. Rompa con el pecado heredado o ancestral. Rompa con el pecado. Levítico 26, 38, 42. Usted va a encontrar eso. Rompa con círculo vicioso de sus generaciones pasadas, con hábitos y costumbres de nuestra cultura familiar, familia, país o raza. Hay que romper con todo eso. Identifique aquellos pecados que se han practicado en su familia por generaciones. Hay gente que llegan a los caminos de Dios. La gente no entiende esto.
La gente no está entendiendo esto. Mira, el mundo espiritual, tú tenías un espíritu. Te voy a explicar esto como si tuviera 2 años. Préstame atención. Te voy a explicar esto como si tuviera 2 años. Cuando tú vienes a los caminos de Dios, hay un espíritu que sale de ti. Eso es lo que enseñó Cristo, no lo enseñó yo, ni está en el Antiguo Testamento. Este espíritu, tú perteneces a una familia y tú desarrollaste vínculo con tu familia. Este espíritu conoce el vínculo familiar y tú tienes familiares. Date cuenta que en una familia que son temperamentales, familias que tú lo ves que son agresivos, todavía la persona viene a los caminos de Dios y se le ve esa agresividad. Se le ve esa agresividad. Cuando tú conoces la familia, pero yo sé de dónde que viene la agresividad. ¿Por qué? Porque la agresividad está ahí. Entonces, los espíritus atacan por ahí. Los espíritus, este espíritu personal está conectado a los espíritus que son de tu familia. Entonces la gente no está entendiendo esto. ¿Por qué? Porque dicen, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la encuentra, cuando llega la encuentra desocupada. Pero vamos a decir, él no quiso volver porque estaba desocupada. Él quiso volver porque no encontró dónde estar. Porque estos son espíritus personalizados que trabajan creando hábitos en las personas, hábitos pecaminosos. Los hábitos pecaminosos son difíciles de romper. Son difíciles pero no imposibles. Hay hábitos pecaminosos que si usted no entra en ayuno y oración, usted nunca los rompe. Nunca los rompe. Hasta que usted no lo escribe ahí, usted primero asume que tiene ese hábito pecaminoso. Escucha esto, tú adoras a Dios, tú buscas a Dios, pero hay un hábito que hay que romper. Hay un hábito que fue creado que hay que romperlo. Y el hábito para romperlo se toma más tiempo que para crearlo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo creaste, tú tienes que sumar todo ese tiempo que tú tuviste alimentando ese hábito. Entonces eso hay que romperlo. Porque ese hábito te va a conectar al viejo hombre. Ese hábito te va a conectar a las viejas conductas que tú hacías y que hace tu familia. Entonces tenemos que aprender a identificar todos estos problemas. Todos estos problemas. La mamá fumaba, el hijo fuma, la hija fuma, todo el mundo está fumando. Vienen a los caminos de Dios y todavía siguen con esa atadura del diablo. Esa atadura viene de generación en generación y todavía no lo han dejado. Entonces usted tiene que identificar eso y comenzar a romper ese ciclo. Porque si usted no lo rompe, entonces su familia también va a entrar en eso. Quizá no todo, pero algún miembro, porque va a ser arrastrado. Entonces tenemos que trabajar eso. Entonces, identifique aquellos pecados que se han practicado en su familia por generaciones. Confiese verbalmente que usted, sus hijos, los hijos de sus hijos y su descendiente ya no están dispuestos a seguir con esas prácticas. Escuche esto. Renuncie a aquello que sus padres y antepasados hicieron. ¿Cómo se hace esto? Esdras capítulo 9, 5, 7. Nehemías capítulo 1 versículo 3 al 6. Ahí usted lo va a encontrar. Cambie hábitos. Efesios capítulo 4 20, 24. Esto es tomar la decisión de ya no hacer lo que ellos hacían y que nosotros estamos haciendo. Dejar todo al último. Leer poco y ver mucha TV. Hacemos de todo un poco y no nos especializamos en nada. Todo lo dejamos a media, buscamos culpables, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Siempre estamos tarde, mentimos fácilmente, etcétera. Todas estas cosas. Rompa círculo vicioso e inicie círculos virtuosos a través de la palabra. ¿Cómo lo hago? Pastor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo rompo círculos viciosos? ¿Y cómo inicio círculos virtuosos? Explíqueme eso, pastor. Primero, cambiemos nuestra forma de pensar. No podemos cambiar nuestras acciones a menos que cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra manera de hablar. Cambie su manera de actuar. Romanos 12:2. Pronuncie, declare, profetice bendición sobre sus futuras generaciones. Aprenda a que de su palabra salga bendición. Hay gente que son cristianos y maldicen a sus hijos. Hay gente que son cristianos y sueltan palabras, mire hermano, que no la suelta todo el mundo. Sueltan palabras que ni los inconversos la sueltan.
declarando y soltando palabras de maldición sobre sus hijos, sobre esos hijos que lo hacen incomodar. Cuando están en un estado de pique, sueltan palabras de maldición porque no calculan lo que sale de su boca. Nosotros somos así, porque yo no me estoy sacando. Nosotros los seres humanos somos así, decimos cosas a veces no entendiendo el poder que tiene. Pronuncie, declare, profetice bendición sobre sus futuras generaciones. Salmo 78, versículos 4 y 8 al 8. Abra sus labios para declarar con fe bendición sobre sus descendientes. Tercer punto, una promesa. Isaías 58, 11 y 12. La generación anterior, escuche esto, plato, árboles, y la posterior se cobija bajo su sombra. Conclusión, segunda de Timoteo 1:5. Hoy toma la decisión de bendecir a tus generaciones, empezando por tus hijos. Vamos a leer segunda de Timoteo 1:5. Vaya conmigo, segunda de Timoteo 1:5. Y vamos a leer esa palabra que yo sé que Dios va a bendecir a través de esa palabra. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, ahí hay tres generaciones. Ahí hay tres generaciones. Está la generación de Loida, la generación de Eunice y la generación de Timoteo. La generación de Loida, la generación de Eunice y la generación de Timoteo. Ahí está. Y hay una fe que pudo moverse de generación en generación. Por eso es que tenemos que aprender a manejar las bendiciones generacionales, creyéndole a Dios. Es tiempo ya de creerle. Este material te lo voy a enviar. Te lo voy a enviar por WhatsApp. Así que si necesitas el material, nada más, bueno, si ya tú estás en WhatsApp no tienes que escribirme, te lo voy a enviar. Pero si tú todavía no estás agregado a nuestros grupos de WhatsApp, al WhatsApp de la iglesia o del ministerio, no el de la iglesia, del ministerio, tienes que escribir. Tienes que escribir. Pastor, ahí. Nosotros a veces subimos videos con el WhatsApp activado para que la gente pueda conectarse más rápido. Así que quiero que usted, si no forma parte de nuestro ministerio online que estamos, usted pueda formar parte del ministerio. Solamente tiene que escribirme y decirme que quiere que le llegue el material. El material es totalmente gratis, hermano. Nosotros no pedimos dinero, ni nada, ni ofrenda, ni nada por ese material. Yo ni le digo nada. Y a veces las personas también que lo envían no le dicen nada. Solamente usted dice, necesito el material, pastor. Ahí le llega de una vez su material. No hay que hablar más nada de ofrenda ni nada de eso, no. Nosotros somos un ministerio que ayuda a los necesitados. Y por lo general, ahora estamos en construcción del templo. Por eso hablamos en enero que usted, si siente de parte de Dios mandar una primicia para ese templo, usted le envíe. Pero ya eso es usted y Dios. Como quiera le queremos, aunque usted no lo envíe, aunque usted no tenga, aunque usted esté en proceso, como quiera le queremos, le mandamos el estudio, le mandamos el material. No importa. Hay gente que quizás nunca han enviado una ofrenda al ministerio, pero siempre le llega su material. Nunca se ha dejado de enviárselo porque no vinculamos una cosa con otra. Aquí nosotros todo es gratis. Aquí en este ministerio, claro, hay que hacerlo, hay que elaborarlo, hay que hacer todo esto, pero Dios nos da la fuerza y Dios nos suple para nosotros seguir escribiendo y seguir preparando esos materiales y poder enfocarnos en eso. Amén. Poder enfocarnos en el trabajo espiritual. Dios siempre abre puertas y nosotros le creemos a Dios. Somos de las personas que le creemos a Dios y siempre le doy gracias a Dios por esos seguidores que tenemos ahí que siempre piensan en el ministerio. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde de manera especial. Nos vemos hoy en la noche. Hoy en la noche en el altar de oración, 8:30 de la noche. No se pierde el altar de oración. Dios está haciendo cosas poderosas. Aquí damos un estudio. Allá solamente oramos. Amén. Oramos, ministramos y cuando Dios da profecía, profetizamos. Amén. Eso es lo que hacemos en el altar de oración. Ahí entran gente a decirme que yo tengo que predicar, que yo tengo que hacer esto, que me dicen montones de cosas.
Me la escriben por WhatsApp. Y como yo leo todo lo que me envían, tengo que leer eso. Entonces, yo quiero decirle que allá nosotros oramos. Es como una oración de fortaleza que nosotros hacemos para que la gente se levante. Una oración que levanta, una oración que transforma. Amén. Así que ya usted sabe, nos vemos hoy a las 9. Y Dios le bendiga. Y no se me olvide del templo. Ore para que Dios abra puertas. Recuerde, en diciembre, en enero, envíe su primicia para el templo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te amamos y gracias por todo. Ore por la actividad que tenemos con las prostitutas. Por favor, vamos a llevarle comida y una Biblia, si Dios quiere. Shalom, shalom.